Buenas noches con todas y todos quienes están conectados y conectadas a este evento. Mi nombre es Verónica Velasco y para mí es un honor darles la bienvenida a este ciclo webinar denominado Experimentar para cambiar, co-creando lo público en laboratorios de innovación, organizado por la Presidencia de la República del Ecuador y la Fundación San Francisco Global en el marco de trabajo de co-creación del primer laboratorio de innovación ciudadana del Ecuador, compromiso de plan de acción del gobierno abierto. Este evento cuenta con la asistencia técnica del programa Ecuador Sincero, Cooperación Técnica GIZ. El día de hoy finalizamos con el tercer webinar de este ciclo, cuyo tema es ¿Cómo se hace un laboratorio de innovación ciudadana entre todas y todos? Claves para cambiar la gestión pública del Ecuador. El webinar busca analizar las condiciones necesarias para orientar y dirigir de manera efectiva el proceso de co-creación de laboratorio, así como explorar y profundizar al respecto de metodologías, instrumentos y herramientas de trabajo que puedan garantizar una dinámica abierta, participativa y transparente dentro de este espacio. ¿Cuál es el contexto y dinámica del webinar? En ese contexto, damos la bienvenida a Rita Grandinetti, Marcelo Lasagna y Byron Roballo, expositores de esta jornada, a quienes agradecemos por haber aceptado la invitación para compartir su conocimiento y experiencia. ¿Cómo se hace un laboratorio de innovación ciudadana entre todas y todos? Claves para cambiar la gestión pública de Ecuador. Tema sobre el cual Rita, Marcelo y Byron desarrollarán durante 20 minutos su intervención. Posteriormente a estas ponencias se dará paso a una ronda de preguntas y respuestas, por lo que invitamos a todos los participantes a plasmar sus inquietudes a través del chat que se encuentra habilitado únicamente en la plataforma. Cada ponente tendrá total de 5 minutos en cada ronda para contestar sus inquietudes. Nuestra primera expositora es Rita Grandinetti. Ella es doctora en Innovación y Desarrollo Territorial por la Universidad Politécnica de Valencia, España, magíster en Sociología y Ciencias Políticas de Flaxo y politóloga por la UNR Argentina. Es especialista en innovación pública, dirige el Grupo de Estudios de Innovación Pública GEIP, integra la comisión directiva de la Asociación Directiva de Estudios de Administración Pública, es Board Member of Management and International Associations of Schools and Institutes of Administration y Latin American Group for Public Administration. También es coautora de 5 libros, entre ellos Las capacidades para la gestión del desarrollo en gobiernos locales, un abordaje metodológico, el ICGD. Ha realizado múltiples artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Es profesora titular de Tecnologías de la Administración Pública de la Facultad de Ciencia Política y directora del Centro de Estudios Polilab UNR, Laboratorio de Innovación en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Rosario. También profesora de posgrados de diversas universidades nacionales e internacionales. Cuenta con una amplia trayectoria como consultora en innovación pública en gobiernos locales, regionales e internacionales. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y en primer lugar, celebrar esta iniciativa de diálogo en el marco del laboratorio que están poniendo en marcha. Esperemos poder contribuir en algo a partir de estas ideas. Voy a compartir una presentación que me va a ir acompañando en la medida que hable. Cualquier cosa que tengamos alguna dificultad me avisan y cerramos la presentación o cierro por el contrario mi cámara. ¿Está viendo bien la presentación? Sí, se ve perfecto. ¿Todo bien? Ok. Bueno, la idea entonces es trabajar este ratito con ustedes, proponerles una presentación que de alguna forma retoma esta idea de que los laboratorios en realidad son modelos para armar. Una presentación en 1, 2, 3. Y vamos a ver por qué decimos en 1, 2, 3 un modelo para armar. La idea es partir de una experiencia muy personal y una investigación que hicimos de alguna manera cruzando en la lógica de los laboratorios
las percepciones, las expectativas, los deseos, con aquella información, aquella evidencia, aquella data que nos permite racionalizar procesos. Entonces, en un primer momento, a partir de una experiencia o una investigación, luego dos reflexiones que me surgen a partir de esto y creo que pueden aportar a la discusión, y por último, algunas notas de método. Siempre presente esta idea de que en realidad un laboratorio es un modelo para armar. No hay un modelo, no hay un mejor modelo, no hay un método, y vamos a ver algunas cosas. Yo les decía recién que quería partir de una experiencia de hace muchos años ya. Mi niña es muy grande ahora. En este momento estábamos en unas vacaciones, son unas fotos familiares, estoy con mi esposo, está mi hija y una amiga de ella que solía venir con nosotros de vacaciones. Estamos en Uruguay, en esto que estamos recorriendo, encontrándonos en América Latina, en distintos espacios. En estas vacaciones estamos en Uruguay, en un lugar muy pequeño, una playa muy hermosa que se llama La Paloma, muy tranquila, y pasando unos días maravillosos. Estando ahí, pasando esos días maravillosos, con nuestros lenguajes, con nuestros tiempos, con las rutinas que de alguna manera construimos, un día se nos ocurrió viajar a un destino cercano, eran 100 kilómetros aproximadamente, a un pueblo que es el Chuy, que está en la frontera entre Uruguay y Brasil, y que solíamos ir estando en La Paloma para cambiar un poco de aire, ver otras cosas. Cuando llegamos al Chuy estaba anocheciendo, un pueblo de frontera, muchos negocios que se abrían con pocas luces, donde los pasillos se bifurcaban a partir de lo que se veía, caras que nos parecían extraños, gente que hablaba en distintas lenguas. Fue como que de golpe la frontera cambió nuestra percepción de ese entorno idílico donde de alguna manera nos estábamos desenvolviendo en las vacaciones. De hecho, mi marido y yo nos miramos como diciendo, che, ¿qué está pasando acá? No está bueno quedarnos con las nenas, mejor. Y de golpe nos dimos cuenta, mientras nosotros estábamos medio como diciendo, bueno, esto quizás no está tan bueno, vimos que ellas estaban muy contentas jugando. Y además habían hecho un tremendo descubrimiento. Habían descubierto este punto donde se cruzaban en este pueblo de frontera, donde se encontraban dos países. Ese mástil que ustedes ven detrás en realidad señala hacia un lado, y por eso ellas se sacaron esta foto, el lado uruguayo y del otro lado el lado brasilero. Y ahí comienza mi reflexión. Cuando preparaba esto me acordé de ese descubrimiento, cómo los espacios de frontera con ojos de niños nos permiten encontrar realidades que si nos cerramos, por el contrario, son difíciles de ver. Vamos a retomar esta idea, pero yo les decía, en primer lugar, una experiencia, esta experiencia en la frontera, cómo nos descolocó. Pero a su vez, unos datos, tiro dos datos, una investigación que hicimos hace 2 años sobre los laboratorios, un estudio comparado, más de 100 labs a escala global y en profundidad 10 labs de América Latina y de Europa. Veamos en principio la tasa de crecimiento exponencial, ahora que están de moda estas palabras que vemos en el gráfico de abajo, veamos cómo a partir del 2010 empieza a crecer y en gran medida de los casi 110 labs que pudimos relevar, la gran mayoría se crearon en los últimos 5 años. La gran mayoría. O sea, estamos como en el momento de los labs, parecería, aunque hay alguna ida y vuelta en eso que quizás podremos verlas luego.
Y otro dato que quería traer acá en esto de mirar algunos datos, alguna evidencia para reflexionar también, tiene que ver con algunas diferencias entre los labs en Latinoamérica y los labs en Europa de acento, algunas similitudes y algunas diferencias. Nosotros pudimos ver que en los labs de América Latina los 3 temas predominantes claramente eran la digitalización, la democratización, la innovación del Estado, seguido luego por problemáticas muy sentidas de la región, ¿no? La salud y el ambiente, el desarrollo económico, la cultura. Veamos lo que vemos en verde es la línea europea, como hay puntos donde nos encontramos y puntos donde los intereses son distintos en torno a los laboratorios. Y por otra parte, en el gráfico de abajo estamos viendo algunas de las metodologías utilizadas. Claramente, en los laboratorios de América Latina, las más utilizadas tienen que ver con el design thinking, los métodos de diseño, seguidos por la ciencia de datos. Todo esto va de la mano por la preocupación por la digitalización. Hay varios laboratorios fuertes trabajando en ciencias de datos. La etnografía, el Lean Startup y el Behavioral Insights, que no aparecía, esta investigación tiene 2 años, tan fuerte en América Latina todavía. Entonces, una experiencia, ese encuentro en la frontera, alguna evidencia, y ahora vamos a avanzar con alguna idea que surge de esto. Vamos a avanzar en la reflexión. Nosotros tenemos un método que fuimos construyendo a partir de las experiencias y a partir de las evidencias, que llamamos fronterar en nuestro laboratorio. Fronterar tiene que ver con esto. Fronterar es el diálogo entre diversos para la resolución de problemas públicos. Ustedes me dirán, ¿esa es la colaboración? Sí, esa es la idea de colaboración. Fronterar para nosotros tiene un peso fundamental porque las universidades muchas veces son estos espacios de comodidad como la playa de La Paloma, donde hablamos nuestras lenguas, nos entendemos y entonces hacer ese esfuerzo de ir al tweet, encontrarnos con otros desde la academia es tremendamente difícil. Pero pensemos también como muchas veces desde nuestros espacios de gestión encontrarnos con los otros en situación de igual, efectivamente tiene todas estas dificultades de tiempos, idiomas, posibilidades de diálogos que decíamos. Dos reflexiones que me surgen de esto que quiero compartir con ustedes. Una, en relación a los laboratorios públicos. Los laboratorios públicos son espacios diferentes, esto que decimos, ¿no? Es un espacio caracterizado por la frontera, caracterizado por tratar de salirse de las rutinas, de las lógicas, de aquello que sabemos hacer, donde nos sentimos cómodos, donde tenemos expertise. Nos invitan a un salto. Ahora bien, yo quiero retomar acá algo que venimos charlando con varios colegas en varios encuentros con características semejantes a estas, tiene que ver con que hay un punto fundamental de los laboratorios que a veces es medio olvidado. A veces hacemos mucho más énfasis en los métodos, en las técnicas, en los desafíos lindos que generamos, que en el para qué. ¿Cuál es el valor público de nuestro laboratorio? ¿Cuáles son los temas sociales? ¿Cuáles son esos problemas en los que vamos a intervenir, con los que vamos a trabajar, para los que vamos a buscar nuevas respuestas, nuevas soluciones? Y en esto creo que el COVID es un gran revelador. Y en esto tomo a una autora australiana muy interesante, que es Janine O'Flynn. Janine O'Flynn
dice que el COVID es un revelador de nuevos temas, ¿no? La pandemia sin duda nos puso de cabeza con la importancia y la necesidad de la conectividad, nos puso también frente a un contexto de desigualdades cada vez más fuerte, aceleró procesos de desigualdad, pero a su vez nos muestra viejos temas no resueltos, pone sobre el tapete de nuevo temas que quizás naturalizamos. En esto de estar en estos ambientes cómodos como nosotros en Las Palomas, nos olvidamos de que hay muchos déficits sociales, muchas necesidades que como estados, como innovadores públicos, como ciudadanos preocupados por el otro, estamos convocados a resolver. Entonces el lab, y esta es la primera reflexión, creo que amerita en un primer momento plantearnos para qué está, cuáles son sus grandes temas movilizadores. Después podemos hablar de métodos, pero como decía, el método se arma. El tema es por dónde le entramos. Y luego con quiénes. Sin duda la colaboración en la base, sin duda el diálogo. Ahora bien, esto significa que hay que hacer todo un esfuerzo, porque veíamos que no es fácil hablar en la frontera. Hay lenguas distintas. Cuando decimos lenguas distintas, decimos no hablan igual los políticos que los técnicos, que los actores de la sociedad civil, que los empresarios, cada uno tiene sus códigos, tiene sus intereses en juego en los problemas complicados que tenemos que abordar, tiene su perspectiva, entonces es necesario producir desde el laboratorio espacios que permitan la circulación del diálogo, reglas de juego que posibiliten esos diálogos. O sea, el con quiénes no es solo invitar a la participación, porque podemos hacer la ficción, y de hecho pasa muchas veces, la ficción de trabajar en conjunto, de invitar a algunos actores que son los mismos de siempre, con los que nos sentimos cómodos y nos encontramos en la playa de La Paloma. El tema es, ¿quiénes son los otros que van a aportar nuevas ideas, que nos van a permitir ver cosas distintas y cuáles son las reglas de juego que estructuramos, porque ese diálogo requiere de reglas de juego y requiere de construcción de confianza. Y esto es una construcción intencional que hay que hacerla desde el laboratorio para producir un espacio que de alguna manera se oriente hacia un reequilibrio de poder. Hay un autor alemán, Albert Meyer, que a mí me gusta mucho en estos temas, holandés. Albert dice que hay innovación pública cuando hay reequilibrio de poder entre los actores. Si los mismos actores de siempre se siguen sentando a la mesa, si los mismos actores de siempre son los que tienen poder, y entonces, de alguna manera hay una cierta privatización de la innovación. Hay innovación pública cuando hay un reequilibrio de poder, cuando hay actores que pueden sentarse a formar parte de este proceso de innovación, de este proceso de producción colectiva de lo nuevo. Entonces, una idea y una experiencia y una evidencia, dos reflexiones, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas notas de método para cerrar. 3 notas de método que considero que tienen algún valor para ponerlas sobre la mesa. Las 2 reflexiones que compartimos hasta recién, repito, una tenía que ver con la finalidad pública, el para qué, ¿sí? O decimos un laboratorio de innovación pública, bueno, ¿en qué? ¿En qué que cambie la vida de los ciudadanos vamos a innovar? ¿Para qué? Y luego, ¿con quiénes? Y cómo construimos un con quiénes robusto y real. Y las 3 notas de método tienen que ver con una propuesta de
que nosotros venimos trabajando acá con laboratorios de innovación en ciudades, con laboratorios de innovación en regiones. Una es una idea, y más que una idea, que viene planteando Mazzucato, que está trabajada en la Unión Europea, tomada por la Unión Europea también, la idea de estructurar los procesos innovativos en base a misiones. Tenemos mucha acción suelta innovativa, mucha acción que surge, como decíamos antes, de técnicas, de iniciativa de uno, de interés del otro, de oportunidad. Bueno, una nota de método creo que fundamental es cómo definimos los temas críticos y los sectores estratégicos para desarrollar un proyecto, un proceso más o menos sistemático de innovación en un campo y promover la construcción de tecnologías innovadoras. Es decir, el laboratorio como un actor de políticas públicas, no como un mero generador de eventos. Hemos visto muchos laboratorios que son generadores de eventos, generadores de acciones y multiplicadores de iniciativas que en algunos casos son valiosas. El tema es que estamos hablando de un laboratorio con escala nacional, por lo tanto, pensar en acciones en torno a misiones parece una nota de método que podría tener algún valor. No generamos acciones desilvanadas, sino que estructuramos cuáles son los sectores estratégicos que van a responder a esa finalidad del laboratorio, donde vamos a promover y movilizar, sostener y viabilizar innovaciones. Por otra parte, la otra nota de método, pensar la innovación como un ciclo, no como un proceso lineal. No es lineal la innovación. La innovación tiene que ver con un tiempo de movilización, con un momento de experimentación, el laboratorio como experimentación, pero acá lo estamos poniendo, ¿ven?, dentro de un marco. Entonces es la movilización de los actores que tienen que ver con esa misión. Es la experimentación, el desarrollo de las ideas y es la institucionalización. Porque acá hago una notita al pie. Ojo con esto, otro riesgo que tenemos muchas veces en los laboratorios, que es confundir el desarrollo de muchas ideas con la innovación. La innovación es tal cuando se puede implementar, cuando se institucionaliza de alguna manera. Y decimos que es un ciclo porque toda institucionalización va a dar lugar a la necesidad de nuevas innovaciones, bueno, de otras innovaciones, digamos, es un proceso que está de alguna forma fluyendo permanentemente, no es llegar a un lugar y terminar ahí, es continuar. Y por último, ya cerrando, la innovación como coordinación e integración de políticas. ¿Sí? Esto creo que es clave. ¿Cómo pensamos, cómo vinculamos el lab al ciclo de política, al ciclo de gestión pública? Muchas iniciativas de los lab no pasan de eso porque no están correctamente articulados con el ciclo de política. Entonces, la innovación metida en el ciclo de política y a su vez, ya estaba cerrando, el sonido me está avisando que termino, metida en el ciclo de políticas y a su vez, el sonido, y a su vez generando, movilizando innovación al interior del propio Estado. Porque mientras más vamos para allá, más lejos queda el horizonte. Se trata de innovar y de adaptarnos permanentemente. Muchísimas gracias. Hasta aquí, luego seguimos charlando. Muchísimas gracias, Rita, por su exposición. En este punto quisiéramos recordarles, por favor, a los participantes que pueden plasmar sus inquietudes en el chat que tienen a disposición. Debemos destacar algo que ha planteado Rita.
nos estaba indicando como un laboratorio para armar como con 3 pasos, ¿no? El 1, 2, 3, que es la investigación y experiencia como punto 1, 2, las reflexiones y 3, notas de método. A través de sus experiencias y vivencias que tuvo con su familia en sus paseos, nos comenta cómo descubrió cómo los espacios de frontera con los ojos de los niños nos permiten encontrar realidades que si nos cerramos es difícil entender. Se hace también una comparación de los laboratorios entre América Latina y Europa, donde se toma como temas de innovación pública la digitalización, la democratización, la innovación de Estado, salud ambiente, el desarrollo económico, la cultura y educación, la seguridad, género, el transporte y movilidad, los servicios públicos, inclusión social, la hacienda y las finanzas públicas. Hay un punto también fundamental sobre los laboratorios que se ha olvidado, nos menciona también Rita, cuál es el valor público en temas sociales y los problemas. También nos indica que con el COVID se lo toma como un revelador. El COVID es un revelador de nuevos temas que están vinculados a la revolución sistémica, a la sociedad exponencial, el capitalismo digital y la desigualdad inédita. También nos comenta sobre los viejos temas no resueltos como derechos, agua, hábitat, salud, etc. Nos comenta que amerita plantear para qué está y cuáles son los temas movilizadores, cómo se logra esto. Y también nos indica que se logra a través de lenguajes y reglas de juego, con construcción de confianza y reequilibrio de poder. También nos menciona sobre en cuanto a la innovación en la base de misiones, el laboratorio como actor de políticas de innovación pública y sistémicas, la innovación como ciclo en cuanto a la movilización, experimentación, institucionalización, el diseño que responde a las preguntas. También nos comentó sobre la innovación como coordinación e integración de políticas hacia una administración pública integrada, hacia una administración pública transformativa. Muchísimas gracias, Rita, por tu exposición bastante interesante. Nuestro segundo expositor es Marcelo Lasagna. Es politólogo y trabaja desde hace 30 años en proyectos de transformación para las administraciones públicas. Ha sido profesor en varias universidades en España y Latinoamérica. Es un apasionado de los sistemas adaptativos complejos aplicados a las organizaciones públicas y sus ecosistemas. Su gran propósito profesional es catalizar la transformación de la administración burocrática hacia una organización inteligente que contribuya a la sostenibilidad del planeta. Coautor del libro Innovación Pública, un modelo de aportación de valor. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la presentación. Gracias a las organizaciones por crear este espacio de conversación, de reflexión, y a todos y todas quienes están viéndome y escuchando a todos, a Rita, Byron, luego y yo. Y ha sido un agrado escucharte, Rita, porque hace bastante tiempo que no teníamos la ocasión de coincidir. Bueno, yo no tengo presentación porque soy una persona alejada de las tecnologías, entonces no pude mi presentación presentarla, valga la redundancia, en el Teams. Y soy tan alejado de la tecnología que el reloj para medir el tiempo que uso es este. Entonces, estos son mis 20 minutos digitales para ir cronometrando el tiempo de mi exposición y de las ideas que les quiero compartir. Tenéis como objetivo el crear un laboratorio y es interesante porque hoy tenemos muchas experiencias y yo les voy a hablar desde la experiencia más bien in situ de haber acompañado a muchos servicios públicos en su proceso de innovación, de haber observado laboratorios tanto en Europa como en América Latina, a nivel nacional, a nivel regional o a nivel de las ciudades, que han de alguna manera abordado la innovación como palanca para la transformación de sus territorios, de sus sociedades. La innovación en el sector público llegó más o menos a comienzos de los 2000, 2005, 2006 en Europa. El decano de la innovación como laboratorio fue el MyLab de Dinamarca, que dejó de existir hace unos 2, 3 años. Y a partir de esa experiencia fueron emergiendo distintos laboratorios de innovación con el propósito tan simple como cómo hacer más, mejores y cosas distintas con menos dinero. La crisis financiera
internacional que golpeó muy fuertemente la finanza europea, fue también un factor que gatilló. Pero hoy estamos viviendo en tiempos disruptivos. Eso no lo podemos reconocer. Yo creo que es un lugar común, un tiempo donde hay una aceleración del cambio. La pandemia ha puesto sobre la mesa muchas cosas. Los servicios públicos han tenido que funcionar de manera distinta, han hecho cosas que tenían en sus portafolios para hacer, pero la rutina no les dejaba tiempo para dedicarse a eso, o no había la voluntad política para poder hacer cosas distintas, y eso se fue quedando, pero sin embargo la pandemia ha sido un acelerador de cambios dentro de las organizaciones públicas que se han visto en la disyuntiva de tener que hacer las cosas de manera distinta, y muchos han recurrido a la innovación para cambiar la forma de hacer las cosas, apuntando hacia servicios que crean valor, como decía anteriormente Rita, que es la esencia de la innovación. La innovación no es mera creatividad, la innovación es ideas que se transforman en resultados, y esos resultados crean valor para la ciudadanía. Si son solo ideas, es un cogitandis, nada más. Las ideas son un elemento necesario para la innovación, pero solo creatividad es el combustible de la innovación. La innovación es que esas ideas se transformen en proyectos, que esos proyectos generen resultados, se implementen y creen valor público fundamentalmente. Entonces, yo, dicho esto, les quiero compartir, porque creo que estamos en tiempos donde la innovación es importante y donde la capacidad adaptativa de las organizaciones públicas también es muy importante. Les quiero compartir 10 tips o 10 recomendaciones que creo que son importantes y que las recojo de mi experiencia de trabajo con servicios públicos para que ustedes las tengan en cuenta para vuestro laboratorio de innovación ciudadana. En primer lugar, diría que la primera reflexión y recomendación que quiero sugerir no es un decálogo, no es un decálogo escrito en fuego y en piedra, es un decálogo de 10 ideas, de reflexiones a tener en cuenta, a sugerencia, simplemente. La primera de ellas es trascender el modelo burocrático. Esto es crítico. De las experiencias que yo he observado, que no son pocas, pero no son todas, la innovación ha generado mucho más expectativas de lo que realmente ha logrado conseguir. Y no ha brotado esa semilla innovadora en muchos servicios públicos, lisa y llanamente porque el contexto en el cual se aplica la innovación no es el adecuado. El modelo burocrático, que tuvo su razón de ser, tuvo sus justificaciones, hoy día no es el adecuado para poder realizar transformaciones y hacer germinar la innovación. Podría explicarlo de la siguiente forma. Es una variable de contexto, absolutamente. Es el diseño organizacional y la cultura organizacional que prevalece. Hace años atrás, en un programa de televisión, Redes, era un programa de divulgación científica, el moderador, Eduard Punset, entrevista a un cardiólogo que experimentaba con células madres para reparar el tejido cardíaco impactado por un accidente cardiovascular. Y le pregunta Punset, ¿por qué, cómo hace la célula madre, que es la potencialidad de todo, para entender que debe reparar ese tejido impactado y no transformarse en un páncreas, en piel, en pestañas, etc.? Bueno, dice, eso es morfogénesis. El contexto le da la información. Y yo creo que el no haber llegado a cumplir las expectativas con todos los esfuerzos de talento, recursos, tecnología que se han utilizado, tiene que ver con que el modelo burocrático no es el contexto adecuado para hacer germinar la innovación. Por tanto, lo primero que se habría de hacer es evolucionar los modelos de gestión que hoy día
aún prevalecen hacia otros modelos de gestión. Y lo primero es trascender el paradigma mecanicista que tenemos de las organizaciones y movernos hacia un paradigma orgánico. Observar, comprender las organizaciones más como organismos vivos que como una obra ingenieril. Toda la administración científica de Fayol, de Taylor, miraron las organizaciones como obras ingenieriles, compuestas por piezas. En consecuencia, hoy día esas metodologías de gestión ya no sirven. En alguna medida, el mundo privado de la empresa lo ha entendido, pero el mundo público aún sigue apegado al modelo burocrático, aunque han habido evoluciones como la nueva administración pública, etcétera, ¿no? Bueno, el segundo recomendación es que el estilo de liderazgo para incentivar, promover, instalar, institucionalizar la innovación debe ser un estilo liderazgo adaptativo, no el estilo de liderazgo instruccional top-down, de arriba abajo, porque la innovación requiere, y más un laboratorio de innovación como espacio creativo, como espacio de proceso de aprendizaje, requiere habilitar a las personas, empoderarlas. En consecuencia, un estilo vertical de liderazgo, un estilo jerárquico de liderazgo termina asfixiando la capacidad de la innovación para contagiar, para viralizarse dentro de las organizaciones. Si queremos generar el trabajo adaptativo, es decir, espacios de aprendizaje donde no hay soluciones que estén previamente instaladas, sino que hay que desarrollarlo, porque son soluciones que abordan problemas complejos y los problemas complejos muchas veces ni siquiera podemos conceptualizarlos del todo en su integralidad y menos tenemos las soluciones. Por tanto, tenemos que construir colaborativamente esas soluciones. Por tanto, un estilo de liderazgo adaptativo se adecua mucho más a la innovación que los estilos de liderazgo ejecutivos o institucional. El tercer tip que quiero dejarles es que la innovación es un proceso autopoyético. Acaba de morir hace 3 días atrás el padre de la autopoiesis, que es un chileno, Humberto Maturana, conjuntamente con otro chileno, también biólogo como él, Francisco Varela. La propiedad de la autopoiesis es una propiedad de la vida. Son redes autorreguladas. Y fíjense que autopoiesis comparte raíz con poesía, que un proceso creativo. La innovación es un proceso creativo, colaborativo, colectivo, como son los procesos creativos. La creatividad no es una aventura solitaria. Steven Johnson, en su libro sobre las innovaciones, nos habla de muchas innovaciones que ha generado la humanidad y todas son fruto y producto de la interacción entre muchos actores o ideas que quedaron en el tiempo olvidadas o guardadas porque no se pudieron llevar adelante por diversos motivos y que luego vuelven a germinar a través de otro proceso en un tiempo posterior, ¿no? Entonces, el proceso creativo, además, sitúa a la persona en el centro, sitúa a los colaboradores, que pueden ser funcionarios, funcionarias públicos, que pueden ser otros stakeholders que están en esa frontera que mencionaba anteriormente Rita, todos cumpliendo un rol en un proceso de co-creación, un rol creativo, ¿no? Entonces, eso garantiza una cosa que es muy importante. Cuando uno es copartícipe de algo, eso genera apropiación, eso genera absorción de lo que uno
aprende, de lo que uno hace. Y por tanto hay además empoderamiento. Cuando uno es parte de un engranaje de una máquina y donde le dicen lo que tienes que hacer y simplemente eres un robot de un proceso, eso no garantiza que haya apropiación. Entonces, si queremos institucionalizar la innovación a través de laboratorios, donde se generan proyectos, soluciones, servicios innovadores, hemos de hacerlo a través de un proceso autopoyético. En cuarto lugar, el enfoque debe ser totalmente sistémico. Y aquí concuerdo 100% con lo que señalaba anteriormente Rita. Las estructuras burocráticas son compartimentos estancos, son jerárquicas y verticales, donde el patrón de relación es el de comando y control. En consecuencia, eso rompe la realidad, la toma a trozos. Sin embargo, los problemas que hoy día tenemos, como por ejemplo el de la pandemia, el problemón que tenemos con el cambio climático, son problemas globales y que deben ser abordados sistémicamente. En consecuencia, la innovación privilegia la transversalidad, buscar poner en contacto equipos de áreas diferentes, de disciplinas distintas, incluso dentro de una misma organización y entre organizaciones. La pobreza no es simplemente un problema de un ministerio, es de un conjunto de ministerios. La hibridez es importante. La hibridez garantiza, además, que dejemos de ver los problemas y propongamos soluciones que son simplemente lo mismo que hemos hecho durante todo el tiempo, ¿no? La hibridez nos permite salirnos de la caja, mirar los problemas de manera distinta, darle organicidad a las ideas, es decir, hacerlas evolucionar a través de las conversaciones y las interacciones con otros. En quinto lugar, learn by doing. Si queremos instalar prácticas innovadoras, metodologías para la innovación, necesariamente tiene que ser a través de la experiencia. La innovación ha de ser una práctica de aprendizaje y instalar nuevas formas de hacer las cosas no se hace a través de un decreto, no se hace a través de una estrategia que va top-down, sino que se hace a través de la práctica. Es decir, en la medida en que yo me hago un competente inconsciente de lo que hago, ¿no? Me explico. En sexto lugar, el sexto punto, la sexta recomendación que quiero dejarle es que hemos de ser antifrágiles. Este concepto lo hemos tomado del libro de Nassim Taleb, que es un libro que les recomiendo, pero abiertamente, muy lúcido. Las organizaciones públicas que siguen el modelo burocrático weberiano son frágiles porque están absolutamente blindadas en relación a su entorno. Aquí estoy haciendo, hoy día las organizaciones públicas son muy mixtas, por tanto estoy haciendo planteando un extremo, ¿no? Que toda organización que se centraliza mucho, que se separa de su entorno o cree ilusoriamente que el entorno es estático y por tanto no se ha de interactuar con el entorno, son frágiles, porque en la medida que hay un cambio en el entorno, no tiene capacidad de respuesta. Las organizaciones públicas hoy, y sobre todo las que van a hacer innovación, necesariamente tienen que abrir la ventana a las perturbaciones y a los estreses que vienen desde el entorno. De otra manera, jamás haremos innovación. Ahora, obviamente que las organizaciones, cada una sabe cuánto puede abrir la ventana o cuánta capacidad adaptativa han desarrollado que les permita abrir la ventana al caos, al desorden, a la variabilidad, a la información incompleta. Eso, porque de esa manera
Ese es el caldo de cultivo, la semilla para la innovación. Se produce en el entorno complejo e incierto en el cual vivimos mucha variabilidad. Nuevos actores, nuevas normativas, nuevas competencias, nuevo conocimiento, cambios sustantivos en las necesidades de nuestros usuarios, usuarias beneficiados de los servicios del Estado, y obviamente que eso no lo podemos cerrar. Los servicios públicos han de abrirse a esto, pero han de saber tener el radar para captar las señales de ese entorno y obviamente aprovechar ese dinamismo, ese cambio dinámico que hay en el entorno para poder generar nuevas soluciones. Hoy día ya la talla única en las soluciones desde el Estado no es viable. Los ciudadanos requieren soluciones mucho más customizadas y por tanto los servicios públicos, todos, deben tener un radar y una capacidad anticipativa para no ser solo reactivos, sino ser proactivos, que les permita ir leyendo constantemente lo que está pasando en el entorno. El séptimo punto es la fractalización. Es decir, cuando hacemos innovaciones, si un laboratorio hace innovaciones, ser capaces de fractalizar o hacer escalar esas soluciones innovadoras, exitosas, al resto de las organizaciones. La fractalización es un componente esencial de cualquier organización adaptativa. En la medida que somos capaces de instalar nuevas prácticas innovadoras, que puede ser el cómo damos un determinado servicio o cómo se relaciona los servicios con sus usuarios, si lo hacemos en un contexto acotado, ser capaces de fractalizarlos a otros contextos. En la medida que se consiga eso, vamos a permitir que la innovación se extienda y se viralice en todos los servicios públicos. Otro, el octavo, que está muy vinculado con el anterior, es el aprendizaje de ese aprendizaje. Para que una organización sea inteligente hoy en día, ha de ser capaz de aprender constantemente. El Estado es intensivo en uso de conocimiento, sin embargo es un muy mal gestor de su propio conocimiento, de su propia información, de sus propios datos. Debe ser capaz de desaprender constantemente, es decir, cosas que hace que ya no tienen utilidad, porque si no lo hacemos, puede ocurrir que con la digitalización hagamos más rápida y eficientemente cosas que son irrelevantes. Y no hay nada peor que le pueda ocurrir a los servicios públicos que transformarse en organizaciones irrelevantes frente a usuarios y usuarios que son exigentes. Consecuencia, para crear valor es muy necesario que todos los servicios innovadores que pueda hacer el Estado tengan cadenas o bucles de retroalimentación con los distintos stakeholders. Y esos bucles de retroalimentación no son otra cosa que aprendizaje permanente y constante. El noveno punto es huir, o ojo, o atención con los agujeros negros. Los agujeros negros en física son aquel espacio-tiempo donde se absorbe todo, incluso la luz. Son espacios de alta densidad. Bueno, las rutinas en los servicios públicos, esto lo hemos hecho siempre así, son están tan embebidas en las prácticas que terminan absorbiendo la innovación. Esto lo hemos visto muchísimo. Es decir, normalmente tienden los funcionarios y funcionarias públicas a repetir las cosas que siempre hacen, pero las prácticas de innovación, y terminan burocratizando la innovación. Por tanto, hemos de saber mantener la innovación, los procesos de innovación, alejados de la rutinización, porque si no, la vamos a asfixiar y la vamos a matar. Y por último, el 10º punto es: hemos de erotizar la innovación. Así, tal cual.
Y aquí tomo la erotización en el sentido dado por Byung-Chul Han, que es un filósofo ensayista que escribe en alemán, pero de origen coreano, que tiene un libro maravilloso que se llama La agonía del Eros, y hace una crítica muy fuerte a la sociedad actual, porque dice es una sociedad deserotizada, y el sentido que le da al Eros es creatividad. Y cuando yo lo aplico a la innovación, lo que estoy diciendo es que la innovación requiere de crítica. La crítica no es mala. El juicio crítico, o como llama Byung-Chul Han, el principio de negatividad. En la sociedad del rendimiento que domina él, todos buscamos a la media naranja, a lo igual. Entonces, si estamos frente a todo lo igual, eso es una actitud narcisista y que no avanza, no deja avanzar las cosas. No hay evolución, no hay progreso. Sí hay rendimiento, pero no hay progreso. Por tanto, la innovación requiere de una fuerte dosis de erotización y requiere, junto con ello, de escribir una narrativa que tiene que ver con algo que también dijo anteriormente Rita, el para qué. Escribir un relato del para qué estamos innovando. La innovación no es un fin, es un medio. En consecuencia, hemos de llenar en un relato bello, ¿no? Épico probablemente, ¿no? De darle el significado de para qué estamos innovando, obviamente para crear valor público, pero hay que hacer un relato, una narrativa, usando metáforas que cautiven tanto a los ciudadanos y ciudadanas como a los funcionarios y funcionarias públicas que se hagan cargo de la innovación. Es como generar, en física se denomina esto, el atractor, que es aquel foco magneto que nos ilumina el camino o nos, digamos, es la referencia que nos da hacia dónde debemos apuntar con la innovación. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en estos casi 20 minutos que he hablado. Muchísimas gracias, pues, Marcelo, por su exposición. Es importante tomar en cuenta lo mencionado por usted. Usted menciona que estamos en tiempos de disrupción, tiempos de innovación y de adaptabilidad. Nos indica que vivimos en momentos evolutivos, los cambios que ha creado la COVID-19 siendo un acelerador de políticas públicas. También usted nos brindó 10 tips muy importantes. Entre ellos está, en primer punto, el trascender el modelo burocrático, donde indica que el modelo burocrático no es el adecuado para germinar la innovación. Lo primero que debemos hacer es evolucionar en medios de gestión que aún prevalecen hacia otros nuevos. En segundo lugar, tenemos el liderazgo adaptativo, que es la innovación en laboratorios, los cuales requieren como un espacio creativo habilitar a las personas, empoderarlas, etc. El proceso autopoético, la innovación que crea a través de un proceso colaborativo y creativo. El enfoque sistémico, donde los problemas globales deben ser abordados de manera sistémica, proponiendo soluciones. También habló sobre el Learn by Doing, también sobre la antifragilidad, donde necesitamos abrir la ventana a las perturbaciones del entorno para innovar. Fractalizar, capaces de fractalizar o escalar estas soluciones al resto de las organizaciones. Así permitiremos que la innovación se viralice. También aprendizaje, que los laboratorios de innovación tengan cadenas de retroalimentación, los cuales son el aprendizaje constante. Y agujeros negros en cuanto a los procesos de innovación. Y como décimo, también nos indica que debemos erotizar la innovación. Muchísimas gracias, Marcelo, por su exposición. Nuestro tercer expositor es Byron Roballo. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Law, Commerce and Technology del Franklin Pierce Intellectual Property Law Center de los Estados Unidos. Es máster en Derecho Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Instituto Superior de Derecho y Economía del ISDE de Madrid. Ha recibido el premio José María Pérez de Echenique, otorgado a la lista corta de los profesores más destacados de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue designado como el primer abogado del Ecuador para llevar a cabo el proyecto internacional Pro Bono, Programa de Asistencia a Inventores por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
Ha sido representante del Ecuador como experto en transparencia de tecnología ante el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ha tenido varios reconocimientos, tales como Abogado del Año por Intel Corporation en el 2016. Fue catalogado como uno de los líderes en propiedad intelectual en la región latinoamericana desde el 2016 por el Directorio Mundial World Intellectual Property Review. También como uno de los abogados líderes en propiedad intelectual y derecho de competencia de Ecuador desde el 2014 por el Directorio Mundial Inglés de Legal 500. Se lo califica como altamente recomendado en litigios de propiedad intelectual y excelente en el campo de tecnologías, Internet y telecomunicaciones desde el 2008 por el Directorio Mundial francés Leaders League. Actualmente es consultor de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI en Ecuador. Es socio del estudio jurídico Paz Horowitz y profesor de la Cátedra de Derecho Mercantil y de Transferencia de Tecnología e Innovación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así como profesor de la Cátedra de Gestión de la Innovación de MBA de EDES Business School de la UTPL. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Me voy a permitir compartir unas diapositivas que hice para ustedes para avanzar con mi charla. Espero poder avanzar en los 20 minutos que me han otorgado para poder transmitirles lo que me han pedido que pueda transmitir con ustedes. Bueno, yo voy a hablar sobre la propiedad intelectual como herramienta de innovación. Y para hablar de la propiedad intelectual como herramienta de innovación, necesitamos ver todos estos nuevos fenómenos que están pasando en la economía mundial y principalmente en esta llamada economía del conocimiento. Hace unos años vimos una de las mejores o de las mayores transacciones del mundo en la cual la compañía Facebook compra una compañía con tan solo 13 trabajadores que se llamaba Instagram en $1 billón. Después vimos cómo una compañía como Facebook también adquiría otra, WhatsApp, por $19 mil millones con tan solo 55 trabajadores. Una compañía que había adquirido un espacio donde adquirían prácticamente a 55 trabajadores. Y esta, ¿no? Una de las más renombradas adquisiciones donde Google adquirió la compañía Motorola en $12.5 billones, donde el 70% de la valoración de Motorola fue propiedad intelectual. Días más tarde, Larry Page, el fundador de Google, salió en una noticia de prensa a decir que la adquisición de Motorola se debía a una estrategia de mercado con el objetivo de adquirir las patentes que tenía Motorola para consolidar el mercado Android, con el cual Google quería dar la batalla al gigante de los teléfonos celulares que era Apple en el momento. Y esta es la importancia que está llegando a tener la propiedad intelectual en los últimos años, sobre todo en esta economía del conocimiento. Miren ustedes, el índice mundial de innovación que cada año lo realiza la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, obviamente porque tienen acceso a la información que hoy por hoy es la más cotizada en el mundo, la propiedad intelectual, ha ubicado al Ecuador en el puesto 99 de 130 países en este índice mundial de innovación. De acuerdo con este ranking, el país más innovador del mundo es Suiza. Pero Ecuador se encuentra muy lejos de estar en los primeros lugares en el nivel de innovación y no repercute en el hecho de que tal vez nosotros seamos menos inteligentes que los suizos, los suecos, los estadounidenses, los holandeses o tal vez los ingleses. No es eso. Y el objetivo de mi charla en estos 20 minutos va a ser tratar de quitar este paradigma para que se entienda hacia dónde está la nueva economía del conocimiento y qué es lo que nos está trayendo. El Global Competitiveness Index, que lo saca el Foro Económico Mundial año a año, ha ubicado al Ecuador en el puesto 90 de 141 países. Es decir, que realmente Ecuador no es un país realmente competitivo y por tal razón no atrae inversión extranjera directa y peor aún esta inversión extranjera directa con transferencia de tecnología. Pero veamos por qué razón
¿Qué es lo que analiza el Foro Económico Mundial para determinar esto? El Foro Económico Mundial determina 12 pilares fundamentales para establecer qué país es el más competitivo, y dentro de los 12 pilares establece la capacidad de innovación, esta que les estoy mostrando aquí, donde al analizar a Ecuador, pues prácticamente lo que nos dice es lo siguiente: Ecuador, en este 12º pilar, de acuerdo a la capacidad de innovación, se encuentra en el puesto 88 de estos 141 países. Es decir, uno de los factores más importantes para que nosotros no seamos un país competitivo es nuestra baja capacidad de innovación. Y esto no tiene que ver, como les decía en su inicio, directamente de que nosotros seamos menos inteligentes, sino que no entendemos cómo está funcionando la economía mundial hoy por hoy. Miren los estándares que se dan para medir qué país tiene más capacidad de innovación que otro. Uno de estos, los que están subrayados, fundamentalmente se deben a propiedad intelectual. Las patentes o las coinvenciones realizadas internacionalmente con varios actores, nosotros estamos en el puesto 95 de 141 países. En investigación y desarrollo, investigaciones científicas, estamos en el puesto 81, patentes, solicitudes de patentes por millones de habitantes, estamos en el puesto 98 de 141 países. Lo que nosotros gastamos en investigación y desarrollo, estamos en el puesto 69 de 141 países. ¿Y cuál es la prominencia de las instituciones que hacen investigación? Estamos en el puesto 56. Y también cómo nosotros hacemos esta comercialización mediante marcas o solicitudes de marcas, estamos en el puesto 65 de 141 países. Entonces, el resultado final de esto hace que nosotros no seamos un país competitivo porque no estamos utilizando ahora las herramientas que el mundo está utilizando para generar innovación. Miren lo que dice Andrés Oppenheimer en uno de sus libros, Cuentos Chinos. Dice: los países latinoamericanos pueden cortar el gasto público, bajar la inflación, pagar la deuda externa, reducir la corrupción incluso, y mejorar la calidad de las instituciones políticas y seguir siendo pobres. ¿Por qué? Por no poder generar productos sofisticados. La propiedad intelectual engloba dentro de esta economía del conocimiento a todos estos elementos que ahora los podemos llamar como valor agregado. Todos estos elementos que le dan sofisticación a un producto como tal y que se basan justamente en el esfuerzo que una persona le aplica a un producto, a un servicio, para generar valor agregado. Y en eso voy a hablar en estos pocos minutos de derechos de autor, secretos empresariales, marcas y patentes, que son los 4 pilares fundamentales de la propiedad intelectual que nos atañe estudiar. Primero, derechos de autor. Miren ustedes la creatividad que se basa detrás de la protección de derechos de autor. Todos conocemos a esta autora famosa, Rowling, y cómo ella creó esta saga de Harry Potter y la explotación que ha tenido sus diversos libros a lo largo de los años y cuánto han llegado a generar para hoy por hoy representar un ingreso realmente fantástico. Miren ustedes Disney cómo ha podido utilizar esto, y siendo Disney una compañía que solo se dedica a crear obras artísticas y explotarlas, miren lo que recibió en un año de pandemia. 69.700 millones de dólares generó Disney producto de la explotación de sus derechos de propiedad intelectual en un año. Esto es prácticamente el 75% del Producto Interno Bruto de 17 millones de ecuatorianos. Una compañía con tan solo explotación de activos intangibles de propiedad intelectual. Y ahora, dentro de estos activos intangibles de propiedad intelectual, quiero alejarme un poco del norte e ir más acá, más cerca de nosotros, a la economía naranja. Y hace algunos años se determinó que la economía naranja, por un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, podía ser capaz de ayudar a los países en desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, a mejorar nuestra capacidad de vida en virtud de la explotación de nuestros activos artísticos, patrimoniales y culturales. Y miren ustedes qué es la economía naranja.
Disculpa, Byron, se ve perfecto el video, pero parece que al compartir la pantalla no has activado el audio. Me imagino que es con audio el video. Sí, no te escuché, Patricio. ¿Me decías? Sí, perdón, se ve perfecta la imagen, pero no se escuchó el audio del video. Parece que al compartir no activaste la opción de audio. Déjame ver, dame un segundito, por favor. Ok, estoy volviendo a compartir, pero parece que aquí no hay la opción de audio. Veamos. No, Byron, seguimos con el mismo problema, sin poder escuchar la presentación. Bueno, no importa, no importa. Quería mostrarles cómo funcionaba la economía naranja y prácticamente, para que tengan una referencia de esto, la economía naranja fue realizada por una consultoría que se hizo del Banco Interamericano de Desarrollo, y uno de los que hicieron esta consultoría fue Iván Duque, que hoy es el presidente de Colombia. Y detrás de esto, la economía naranja hoy por hoy está generando 800,000 empleos directos e indirectos en Colombia. Equivale al 3%, al 3.5% del Producto Interno Bruto de Colombia. Es el segundo rubro de exportaciones más importante. Genera 600 millones anuales para Colombia y superó ya la cifra de exportaciones del café. Y esto es lo que están exportando detrás de esta economía naranja. Todos estos artistas que están detrás de las producciones artísticas e intelectuales que ellos producen todo el tiempo. Eso es lo que está haciendo esta economía naranja. Eso es lo que está produciendo esta economía. Entonces, aquí debemos preguntarnos ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros con esta nueva economía? ¿Y qué es lo que podemos aportar al mundo? Y muchos de nosotros tenemos enfrente de nuestros ojos todo aquello que se puede explotar. Miren ustedes, esta es una piedra de mármol simple, pero miren lo que dijo Miguel Ángel Buonarroti cuando hizo el ángel de Miguel Ángel. Vi al ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. Esto es protección de derechos. Perdón, Byron, discúlpame, te interrumpo nuevamente. No sé si puedes volver a compartir la PPT. No se ve la imagen. O tal vez estaba dentro de... A ver. Ahí se está viendo. Perfecto, Byron. Ok. Déjenme. Ok, ahí se está viendo las imágenes. Sí, perfecto, se ve la presentación. Ok, entonces esto es lo que les contaba de Iván Duque y cómo él empezó a aplicar la economía naranja en Colombia y cómo esto ha revolucionado, obviamente, los ingresos que Colombia ha tenido. Miren todos estos artistas que son de exportación que Colombia está produciendo hoy por hoy. Y cómo la industria musical hoy en Colombia mueve más de 830,000 millones de dólares. Y detrás de esto, todas las casas que cada vez están yendo a Colombia. Recientemente, hace un mes, Netflix abrió su sucursal o su branch en Colombia, en Bogotá. Fox se encuentra en Colombia, Sony se encuentra en Colombia. Las productoras más importantes del mundo ya están sentando sus bases en Colombia porque están produciendo artistas. Y ahora, este patrimonio cultural, o qué es lo que nosotros podemos hacer con esto, miren, esto es lo que les contaba de Miguel Ángel Buonarroti y cómo él pudo expresar el ángel de Miguel Ángel tallando en mármol hasta que lo puso en libertad. Y esto es justamente lo que hace la propiedad intelectual. Reconoce a todos aquellos actores positivos en la sociedad que están tratando de mejorar nuestra calidad de vida, creando obras artísticas que todos disfrutamos. Todos nosotros conocemos de este festival de los días del Día de los Muertos, ¿no es cierto? Pero esto es lo que generó Disney
con la explotación de una de las películas más taquilleras en una semana, como es Coco, que recaudó 807 millones de dólares en la primera semana de producción. Y todos podrían decir, sí, pero es que Disney lo que está haciendo es una apropiación cultural y demás. Lo está haciendo y lo va a seguir haciendo porque está generando derechos de propiedad intelectual. Y nosotros todavía no estamos generando lo suficiente como para convertir a toda nuestra historia en derechos de propiedad intelectual. Miren ustedes, miren este video. No sé si es que ahí sí se escucha la presentación. Sí, se escucha perfecto. Este video de la película Coco, lo que trata de hacer es justamente representar en los niños el valor que tiene la propiedad intelectual y cómo las personas pueden trascender después de su vida a ser recordados por las creaciones intelectuales que ellos creen. Por ejemplo, la creación de una canción y cómo estas pueden llegar a ser olvidadas si es que ya nadie lo recuerda o si sus familiares no lo recuerdan. No sé si ustedes han visto la película, pero justamente habla de esto, ¿no? Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame. Papá. Aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame. Y esto es justamente lo que quería ejemplificar Disney. Ahora, ¿qué les parece si Disney saca una película como esta, La historia de Cantuña? Vamos otra vez, igual que México, a decir, sí, es que aquí hay apropiación cultural y demás. Sí, pero nosotros no lo estamos haciendo. No estamos generando obras protegibles por derechos de autor capaces de impulsar a Disney a que tenga que pedirnos una licencia para poder comercializar nuestras historias. Y eso es la creación de derechos de autor. Ahora, por el tiempo, voy a pasarme de derechos de autor a marcas y cómo las marcas son un emblema determinado por los países y son la base fundamental de la trascendencia de sus productos. Miren lo que decía Jon Stewart, presidente de la compañía Quaker Oats, en 1906 a su junta de accionistas. Si dividiríamos este negocio, yo les entregaría todos los molinos y edificios de la compañía y mantendría las marcas, yo estaría en una mejor posición que ustedes. Y es verdad, esa marca, la marca del cuaquero, hoy por hoy vale miles de millones de dólares. Y obviamente esto representa salud y bienestar para la gente. ¿Cuánto vale la marca Starbucks versus una marca de café que no ha producido un valor comercial en el mercado? Y esta es la creación y esta es la forma en cómo se generan marcas fuertes. Lamentablemente en nuestro país, nuestros empresarios, nuestros emprendedores no entienden cómo generar marcas fuertes. Piensan que generar marcas genéricas o descriptivas o de uso común llegan más rápido a los consumidores y que de esa forma se pueden posicionar de mejor forma. Pero esto es sembrar en tierra estéril, porque no vamos a aglutinar nada del valor que nosotros estamos invirtiendo en la generación de estos activos intangibles por no haber generado marcas de manera estructurada y adecuadamente bien desde el principio. Miren ustedes, ninguna de estas marcas es descriptiva de los productos. Apple es una marca totalmente arbitraria, Google es una marca totalmente arbitraria, Amazon también. Entonces, la generación de marcas que identifiquen nuestros productos es básico desde el principio para generar productos de valor agregado. Miren ustedes cómo estas marcas después de esto se convierten en los emblemas que generan ingresos para los países y cómo esto en realidad está generando el bienestar para cada una de estas naciones. Y nosotros, Ecuador, no estamos en el mapa.
Ahora voy a hablar de secretos empresariales, que también es importante. Y los secretos empresariales que en Ecuador casi ni se los ha utilizado, tienen 3 características fundamentales. Se basan en información confidencial, siempre y cuando esta información tenga un valor comercial y que se puedan realizar mecanismos de protección para mantenerla en secreto. Detrás de esto, uno de los secretos empresariales más famosos que todos conocemos es el secreto empresarial de la Coca-Cola. En el año 2006, 2 trabajadores de la Coca-Cola fueron a ofrecer la fórmula de la Coca-Cola a su competidor más importante, que era Pepsi. Coca-Cola hizo un operativo porque lo primero que hizo Pepsi fue llamar a avisar a la Coca-Cola que ellos no tenían nada que ver con este asunto. Y lo que hicieron fue condenarles a estas personas a 8 años de prisión y pagar una multa de $500,000 cuando ellos ofrecían la fórmula en $1.5 millones a Pepsi. Y detrás de esto existen múltiples productos que se van generando con esta determinación de secretos empresariales. La fórmula de la Coca-Cola, el algoritmo de búsquedas de Google, las 11 hierbas del coronel Sanders de KFC, las fórmulas de Monsanto que hacen que sus cultivos sean más grandes y demás, los antivirus de Kaspersky, los productos que Apple va a sacar al mercado, todo esto está rodeado de secretos empresariales. Y nuestros emprendedores no saben cómo utilizarlos, no saben cómo valorarlos y no saben cómo protegerlos. Después de esto, quiero pasar a las patentes de invención, porque esto creo que es una de las partes más importantes del sistema. Nosotros hemos hecho este análisis en base a la triple hélice de innovación en virtud de que nosotros entendemos que el país, el Ecuador, tiene un bajo nivel de innovación. Y es porque principalmente nuestros actores de innovación, que es la academia y el sector productivo, están desinformados de los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología. No es que seamos menos inteligentes, es que estamos desinformados de los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología. Por esa razón, en las universidades se reiteran investigaciones. Y qué pena decirlo así, pero hay que decirlo, porque si no, si nadie pone el dedo en la llaga, no vamos a dejar de hacer las mismas cosas que veníamos haciendo antes. Eso da como resultado que las investigaciones tengan un aporte intelectual bastante bajo y un desgaste de recursos que en un país como nosotros, esto es imperdonable. Y por otro lado, nuestros emprendedores, que muchos de ellos salen de las universidades, sacan productos poco novedosos, productos que no son competitivos internacionalmente y que no pueden materializarse en activos intangibles de propiedad intelectual porque no tienen esta novedad que requiere el mercado para darte derechos de propiedad intelectual. Esto da como resultado que sigamos siendo una economía primaria exportadora dependiente de tecnologías extranjeras. Esto es lo que ha dicho la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con la EPO, la Oficina de Patentes de Europa. Dice que el 80% de la información tecnológica solo se encuentra en patentes. El 20% lo vamos a encontrar en papers, en journals, en Google y demás, pero el 80% de la información sobre innovación tecnológica solo se va a encontrar en patentes. Pero lo triste de nuestro país es lo siguiente. 9 de cada 10 profesores universitarios piensan que es ilegal investigar, estudiar, habilitar o reproducir una patente de invención, cuando el objetivo de las patentes de invención es que la información permanezca abierta, que el mundo la pueda utilizar, que el mundo la pueda analizar para generar ulterior conocimiento y que no reinventemos la rueda, como es lo que usualmente pasa en el país, en las investigaciones que hacemos, en los productos que sacamos y por qué razón no somos competitivos internacionalmente. El profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Schumpeter, que es el padre de la economía de la innovación, decía que una invención no es lo mismo que una innovación. Una invención, una patente de invención, saca un producto novedoso al mercado. Mientras que una innovación es romper la barrera del mercado, romper los paradigmas que existían para que nuevos productos se posicionen y pues creen esta creación disruptiva, como él la llamaba. Pero cuando él analizaba esto, decía que aquellos productos novedosos tienen más probabilidades de romper la barrera del mercado. Eso da como resultado que la propiedad intelectual funcione como un catalizador para generar productos con innovación, si es que estos pueden ser novedosos. Y para esto necesitamos de la propiedad intelectual. Esto es lo que nosotros hacemos cuando sacamos
o cuando trabajamos con nuestros clientes. Nosotros pasamos por este proceso de salida al mercado. Hacemos, en primer lugar, siempre investigación, y creo que esto puede ser la ruta que debe hacer, que podría hacer un laboratorio de innovación. Pasamos siempre por un análisis de investigación, identificación de problemas encontrados, avances tecnológicos, productos alternativos, composiciones y, sobre todo, tendencias tecnológicas, haciendo prospectiva tecnológica hacia dónde está yendo la tecnología. Después de eso, hacemos análisis de viabilidad y análisis regulatorios para verificar si es que el mercado está preparado para los productos o las soluciones que estamos enfrentando o que queremos solucionar. Factibilidad y desarrollo de alternativas de financiamiento, requisitos legales para su aprobación de los productos. Después de esto pasamos a estrategias de protección de propiedad intelectual, sea por marcas, patentes, secretos empresariales y otros temas de la propiedad intelectual. Y después de esto sí llegamos a prototipar, generación de un producto mínimo viable, análisis de la producción dentro de planta o con nuevas líneas de maquila con proveedores externos, y empezamos los acuerdos de inversión para sacar estos productos al mercado. Constitución de compañías, joint ventures, acuerdos de distribución, crowdfunding para levantar fondos, y con esto los productos salen al mercado. Hemos tenido un resultado espectacular de ciertos productos que ya han salido al mercado y que la gente piensa que son importados, pero que lo que estamos haciendo es sustituyendo esas importaciones y empezando a exportar productos con alto valor agregado en base a estrategias de propiedad intelectual. Y para terminar, este es el modelo nacional de innovación que se basa justamente en una interacción entre los actores importantes dentro del sistema de innovación, que son la academia, el sector productivo y el sector público como un catalizador de la interacción entre estos actores. La academia haciendo investigación y educación, porque es ella la que tiene que hacer esta investigación y educación, para generar aquellas estrategias lo suficientemente innovadoras y de riesgo para premiar a todos aquellos valientes que están dispuestos a sacar ideas nuevas al mercado. Pero para esto, el acceso a la información de propiedad intelectual en países en desarrollo, que estamos tan alejados del estado de la técnica, es primordial para no reinventar la rueda. Después de esto, la asesoría de mercado es importantísima para verificar hacia dónde está yendo la tecnología y si es que esos productos van a tener un impacto potencial en el mercado. Después de eso, sí, una protección de propiedad intelectual adecuada es necesario para materializar el financiamiento y capital de riesgo de aquellos lo suficientemente importantes en el ecosistema que estén dispuestos a invertir en estos productos de innovación. Y de aquí sí, para las empresas, aquellos incentivos tributarios que puedan ayudar a que ellos puedan consolidarse más en el mercado. Y después, obviamente, la demanda y el mercado es la que va a determinar cuáles son los nuevos desafíos que la academia, en consonancia con el sector productivo y con los intermediarios, que son justamente estos laboratorios y brokers de intangibles, tienen que hacer para sacar estos productos al mercado. Este entorno de innovación, obviamente, se genera cuando hay gobernabilidad, un ambiente políticamente estable, seguridad jurídica, una predisposición para innovar, una interacción multicultural y multidisciplinaria, sobre todo alentar el riesgo y no condenar el fracaso, y la movilidad laboral que hace que esas ideas que no son perceptibles en ciertos lugares puedan desarrollarse en otros. Con esto quiero terminar con esta frase de Isaac Newton que decía: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a los hombros de gigantes. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Es muy importante tomar en cuenta lo mencionado por usted, Byron. Inició informándonos que el Ecuador está en el puesto 99 dentro del índice mundial de innovación sobre 130 países. En cuanto a la propiedad intelectual, también usted mencionó que está dentro de 4 pilares, los cuales son la creatividad, donde usted mencionó y tomó como ejemplo a J.K. Rowling con su saga de Harry Potter y cómo ha evolucionado esto en cuanto a la industria. Habló también sobre la economía naranja, que es como se denomina al conjunto de actividades que consisten en la transformación de ideas en bienes y servicios de carácter cultural.
Habló sobre las marcas a nivel internacional y cómo estas crean los emblemas, ¿no? Y cómo se hacen conocer a nivel internacional. También habló dentro de sus pilares sobre la funcionalidad, la confidencialidad y la distintiva. Habló sobre el modelo nacional de innovación en cuanto al entorno de la innovación, con la gobernabilidad, el ambiente políticamente estable, la seguridad jurídica, la predisposición para innovar, la interacción multicultural y multidisciplinaria, atentar el riesgo y no condenar el fracaso, y la movilidad laboral. De acuerdo con la dinámica establecida al inicio del webinar, tenemos algunas inquietudes de las y los participantes dirigida a los expositores. Iniciamos con Rita Grandinetti. La primera pregunta nos la consulta María Josefina Torres. Desde su perspectiva, ¿cuánta autonomía institucionalmente hablando en el servicio público necesita un laboratorio para innovar en la gestión pública? Toda la autonomía, pero a su vez toda la vinculación. Digo, es una relación compleja. Es una relación compleja que requiere algún equilibrio inestable. No lo podemos pensar como un todo o un nada, o como un quantum específico, ¿sí? Digo, requieren altos niveles de autonomía que permita esto que decía Marcelo, no ser subsumido en las lógicas y en las prácticas de las organizaciones tradicionales, pero a su vez, esto que planteábamos al comienzo, requiere estar profundamente vinculado a las políticas públicas, al Estado y a los actores sociales, económicos, científico-tecnológicos, de modo tal que aquello que se genera en el laboratorio pueda efectivamente movilizarse, implementarse, desarrollarse, ¿sí? Entonces es ahí, encontrar algún punto, que siempre va a ser inestable, de niveles importantes de autonomía y a su vez de vinculación. Creo que al menos las experiencias en las que trabajamos y demás, siempre trabajamos desde esta perspectiva y buscándolo ahí. Calibre. Gracias. Gracias, Rita. Tenemos otra pregunta, nos la hace Danilo Rosero. Una vez instituido la dinámica colaborativa del trabajo dentro del laboratorio, ¿puede ir modificando al laboratorio como espacio, o una vez instituido, su estructura no debe modificarse para incentivar procesos, la innovación? Sin duda, me encantan las preguntas, no permite a uno profundizar algunas cosas. Cuando pensamos en un laboratorio, también en esto, a modo de lo que planteaba Marcelo, como organizaciones, como pensamiento sobre las organizaciones, tenemos que pensar en una dinámica, en un organismo vivo, ¿sí? En ecosistemas, en cómo vamos produciendo ecosistemas que posibiliten esas innovaciones. Y esto va a ir haciendo que vaya mutando, que se vaya transformando. Esto es necesario, es parte del ADN de los laboratorios. El laboratorio que queda idéntico a sí mismo y pierde su razón de ser, ¿sí? En la medida que quede idéntico a sí mismo, se despega de este signo dado por la innovación que lo constituye. Ahora bien, esto no significa que no tenga algunas pautas, algunas estructuras en lo desestructurado que le permitan andar. Las necesita, digamos. No es puro caos, es generar perturbaciones y permitirse perturbaciones dentro de un ritmo que permita andar. Muchas gracias, Rita, por sus respuestas. Las siguientes preguntas van dirigidas para Marcelo Lasagna. La primera pregunta nos la envía María Josefina Torres.
¿Cómo lograr cambiar la cultura de innovación cuando en el servicio público hay una especie de desprecio a pensar, leer la realidad, por creer las abstracciones teóricas estériles y se privilegia el hacer entendido como procesos, modelos de aplicación, etcétera, casi como réplica mecánica de manuales? Perdón, Marcelo, ¿te encuentras muteado? Tal vez puedes... Perdón. Decía que no comparto la premisa de la cual parte María Josefina, ¿no? No creo que en el sector público se castigue o penalice el pensar y está muy orientado al hacer. Me he encontrado en servicios públicos donde se piensa mucho y el hacer es poco. ¿Eh? Yo diría que lo más importante en el cambio cultural, nosotros hemos diseñado una metodología que tiene su origen en los sistemas complejos, precisamente, en cómo funcionan y cómo uno puede entender, observar los sistemas complejos y sus procesos de cambio. Y el cambio tiene que ver con el cómo nosotros identificamos los patrones, el foco del análisis es los patrones, cómo identificamos los patrones ancla, que son los que definen el cómo funciona, opera una organización hoy, y somos capaces de generar haceres, ahí sí, María Josefina, generar prácticas que hagan emerger nuevos patrones. Por ejemplo, si hay resistencias al cambio en una organización para lo nuevo, ante lo nuevo, ¿por qué existen estas resistencias? Hemos de entender qué patrones están ahí instalados. Por ejemplo, que la toma de decisiones sea altamente centralizada, que hayan estilos de liderazgos muy verticales, que la comunicación no fluya. Bueno, todo ese conjunto de patrones determinan que una organización se quede estancada, por ejemplo. Entonces, la única forma de conseguir ese cambio cultural no es por decreto, no es desde arriba, no es desde formular instrucciones que deriven en un cambio, sino que lo que se debe hacer fundamentalmente es dar significado al cambio. En la medida que yo consiga perturbar a las personas dentro de una organización y que esa perturbación llame la atención de las personas, voy a conseguir un cambio. Y ahí se instalan nuevos patrones. Por ejemplo, que las formas de trabajar sean colaborativas, que el conocimiento se comparta, que los canales de comunicación sean fluidos, que el uso de la información sea de determinada forma. Entonces, el cambio ahí tiene que ver, el cambio de la cultura de innovación, de instalar patrones que sean adecuados, idóneos y funcionales para que emerja la cultura innovadora. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta, nos la hace Karina Obando. ¿Cuál sería el reto que deberíamos asumir como servidores públicos dentro de la gestión pública para innovar y no caer en la rutina o en el modelo público burocrático? Bueno, a ver, cuando yo, obviamente que en esos 20 minutos no me pude explayar todo lo que hubiese querido, pero el modelo, aquí no se trata de, cuando digo yo trascender el modelo burocrático, es dejarlo absolutamente de lado. Lo que hoy existe es que las administraciones públicas, que hoy día tienen un rol, después de la pandemia, mucho más central, es decir, muchas de las cosas que hacen, sobre todo, ya la citó antes Rita, a Mariana Mazzucato, con el valor que ella ha destacado de las administraciones públicas, y ahora diría al final algo para Byron, a propósito de Mazzucato, es decir, el papel que les toca jugar a las administraciones públicas en el mundo que está emergiendo post pandemia es crítico. Por tanto, ¿cuál es el reto? Es decir,
cómo nosotros asumimos en este atractor, en esta narrativa, un rol memorable y significativo en el ejercicio de la función pública. Francisco Longo, que es un académico español muy dedicado al tema de la administración pública, él trabaja en una escuela de negocio, una de las más importantes de España y de Europa, ESADE. Él señala que la administración pública es muy glamurosa, pero nadie quiere trabajar en ella. Y tiene toda la razón, porque los jóvenes especialmente buscan hoy trabajos con propósito. La administración pública ofrece teóricamente un espacio para el ejercicio profesional con significado. Pero sin embargo, las rutinas y los modos burocráticos se comen esto. Y obviamente que hay muchas otras cosas, ¿no? El tipo de acceso a la función pública, especialmente en España, que es muy complejo. Bueno, entonces hemos de buscar una forma de mantener la bandera del propósito en alto y que ese propósito es el que consiga ir activando nuevas prácticas para ir instalando la innovación, ¿no?, dentro de la gestión pública y dejando de lado las prácticas rutinarias burocráticas, pero que nunca van a desaparecer porque hay acciones o actividades dentro de la administración pública que pueden seguir llevándose a cabo a través del modelo burocrático. Pero la gran mayoría de cosas o desafíos que hoy día enfrenta la administración pública en todos sus niveles son problemas complejos. Y para abordar problemas complejos, el modelo burocrático no tiene cintura. Y permítame, que voy a formular una pregunta, quiero hacer una postilla a propósito de lo que señalaba Byron, y me vino ahora a la cabeza, si me permitís un segundito. Byron, me ha encantado también tu exposición, y hay un tema que es importante cuando tú te preguntabas por qué Ecuador está en los rankings internacionales en este lugar y decía, no somos ni menos ni más inteligentes que los otros. Bueno, ¿qué pasa? Hay un tema que es súper importante y que tú lo has hablado, pero no lo has mencionado explícitamente, y que todos los países que están muy bien rankeados tienen políticas públicas de innovación muy importantes. Es cosa de leer a Stiglitz en uno de sus últimos libros, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2003, que se llama Cómo crear la sociedad de aprendizaje. Tiene un capítulo dedicado exclusivamente a las políticas públicas para la innovación. Innovación en el sector privado, no en el sector público, pero son políticas públicas desde el Estado. Los privados, el nivel de los costos de transacción que tienen para hacer innovación son demasiado altos, requieren de políticas públicas y marcos institucionales que le garanticen el acceso a estas políticas públicas. Y agregaría una cosa más que es muy importante, que es el capital social, que es un elemento muy importante de contexto para que se generen bucles o ciclos virtuosos que permitan generar ecosistemas de innovación, ¿no? Bien, eso quería decir. Muchas gracias, Marcelo, por haber respondido estas incógnitas. La siguiente pregunta va dirigida para Byron Roballo. La hace Patricio Velasco. ¿Qué tan valorado sería el desarrollo de un laboratorio de innovación para mejorar la calidad de vida de las personas desde el servicio público? Bueno, yo creo que el papel del servicio público es justamente ser un catalizador para que los actores del sistema de innovación, como es la academia y el sector productivo, se vinculen entre sí para generar todas estas nuevas estrategias de riesgo que hagan que productos novedosos salgan al mercado. Estoy totalmente de acuerdo que el sector público debe plantear estas políticas públicas, pero tienen que ser tan bien diseñadas y entender tan bien a los actores, porque si es que existen fallas en el sistema, todo se puede caer en el sentido de establecer más viabilidad para la corrupción, generar
generar desincentivos para innovar o cualquier otra de estas animadversiones que pueden salir si es que no se delinea una política pública adecuada para la innovación. Yo creo que el factor fundamental del sector público está en vincular a los actores. Estoy totalmente de acuerdo con la determinación de lo que Joseph Stiglitz ha determinado sobre las políticas públicas, porque son el marco sobre el cual se tienen que asentar las estrategias de un país para salir de este subdesarrollo en el que nos encontramos. Y la pandemia lo ha evidenciado mucho más que antes. Cuánto nosotros, por vender únicamente materias primas, sin productos elaborados, somos tan vulnerables a una crisis como la que nos enfrentamos. Cuán poco demandados son nuestros productos a nivel internacional, que cuando hay una pandemia como esta tengamos que caer el 7%. Y tantas consecuencias que nos ha hecho ver esta pandemia, que nos hace despertar en que necesitamos empezar a investigar, a desarrollar productos con valor agregado y utilizar algo que, gracias a Dios, la naturaleza nos regaló, que es ser uno de los 3 países más biodiversos del mundo, pero resulta que todavía no generamos medicamentos desde Ecuador, no generamos productos con valor agregado desde Ecuador, y necesitamos ya empezar a hacerlo porque el tiempo nos queda corto. Cada vez que nos demoramos en entender cómo funciona la economía mundial, los países desarrollados siguen creando productos con valor agregado. Y es necesario que nosotros empecemos a bajar justamente esos costos de transacción que hacen que los actores dentro de esto empiecen a realizar transacciones entre ellos. Entonces, yo creo que esa es la determinación del sector público como actor fundamental en este ecosistema. Muchísimas gracias, Byron, por su respuesta. Muy bien, agradecemos la intervención tanto del público como parte de los expertos dentro de este bloque, pues estamos seguros de que su aporte es fundamental para el diseño e implementación del Laboratorio de Innovación Ciudadana, pues con la información brindada por nuestros expositores, entendemos que los laboratorios necesitan toda la autonomía suficiente y deben estar vinculados totalmente al Estado, a la gestión pública, a la tecnología, de tal modo que lo que se genere pueda implementarse en beneficio de las personas. Sin duda debemos pensar en una dinámica como un organismo vivo, un ecosistema que permita realizar innovación y que a través de esto se vaya transformando, caso contrario pierde su razón de ser. No se debe pensar que se castigue el pensar por el hacer. Lo más importante en el campo cultural radica en observar los cambios para establecer los patrones ancla, que son los que definen o cómo opera una organización. Sí, existen resistencias, pero hay que analizar los patrones. El cambio cultural no es por decreto. Lo que se debe hacer es dar un significado al cambio. Debo comentarles que ya entrando en la recta final de este evento, cedemos el micrófono a María Fernanda Ordóñez, quien en representación de la Secretaría General de la Presidencia de la República dirigirá unas palabras de agradecimiento. María Fernanda, muchas gracias y adelante. Muchas gracias con todos. Permítanme expresarles nuestro agradecimiento en este último webinar con el que se cierra esta primera iniciativa orientada a generar un diálogo, un intercambio de ideas sobre la importancia de la innovación para el desarrollo del país. Para el gobierno del presidente Lenín Moreno, impulsar estas iniciativas como la que ahora nos convoca, la co-creación de un primer laboratorio de innovación ciudadana en el Ecuador, es una muestra de un reto asumido para promover la transparencia de integridad, la participación y la colaboración ciudadana como motores fundamentales de la gestión pública. Experimentar para cambiar, co-creando lo público en los laboratorios de innovación. Fue el nombre de este ciclo de webinars que trae consigo una invitación a la ciudadanía a sumarse a este nuevo paradigma de trabajo colaborativo y transformar un accionar al servicio público. Esto apunta a esta iniciativa, a esta co-creación de un laboratorio como un espacio físico o virtual donde converge el sector público y los organismos de la sociedad civil para generar cambios, transformaciones y soluciones conjuntas dentro de la administración pública. La perspectiva de este espacio en el que se promueve la creatividad colectiva, incorporar metodologías para resolver problemas,
iniciativas importantes para el país identificados desde la participación ciudadana fue brindada por cada uno de nuestros panelistas que nos acompañaron en estas jornadas y con un valioso aprendizaje. Durante estos ciclos de webinar, los expositores nos han compartido interesantes conocimientos que son un importante aporte a todo este nuestro proceso de laboratorio de innovación. En el primer encuentro, por ejemplo, pudimos identificar la manera como los laboratorios de innovación ciudadana fomentan procesos de co-creación, incorporando una cultura de innovación, integridad y ética pública bajo las dinámicas de un trabajo colaborativo. Mientras que en el segundo observamos experiencias iberoamericanas con similares objetivos a los nuestros. Sus implementaciones nos dejan consigo buenas prácticas y desafíos que deben ser tomadas en cuenta por nuestro laboratorio de innovación ciudadana. Y cerramos con broche de oro en el webinar que hace unos minutos compartimos y observamos las condiciones necesarias para orientar y dirigir de manera efectiva un proceso de co-creación en el primer laboratorio de innovación ciudadana del Ecuador. Asimismo, se pudo profundizar y comprender sobre las metodologías, instrumentos y herramientas de trabajo colaborativo que garanticen la dinámica abierta, participativa y transparente desde las condiciones particulares de nuestro país para hacerlas efectivas y mejorar nuestra calidad de vida. Aprovecho esta oportunidad para dar un agradecimiento enorme a la Fundación San Francisco Global, con quienes hemos co-creado esta iniciativa, a la cooperación alemana GIZ del Ecuador, cuyo compromiso de transparencia y apoyo incondicional han sido fundamentales para la organización de estos espacios, así como a nuestros expositores y a la ciudadanía que nos acompañaron en cada una de estas jornadas que han sido de mucho aprendizaje. Anhelo que este espacio sea un punto de partida para hablar de innovación pública y que esta importancia en favor de la democracia sea acogida por toda la ciudadanía y por todos nosotros. Por lo tanto, espero pronto tener noticias de esta iniciativa y de quienes quieran compartir con nosotros este sueño de un laboratorio de innovación ciudadana en el Ecuador. Muchas gracias a todos. Agradecemos a todas y todos por su participación, a Rita, Marcelo y Byron por sus reflexiones, a las entidades y personas que apoyaron en la realización de este evento. Estamos seguros de que su aporte será fundamental para el desarrollo de este gran objetivo en beneficio de la sociedad ecuatoriana, pues el Laboratorio de Innovación Ciudadana de Ecuador será un espacio para experimentar cambios necesarios de la administración y gestión pública, fomentará una cultura de innovación abierta en el marco de transparencia, integridad y ética pública, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las ecuatorianas y ecuatorianos. Finalmente, les invitamos a seguirnos a través de Facebook y Twitter en las páginas oficiales mediante #GobiernoAbiertoEC, #Laboratorio Innovación EC, #Ecuador Sincero. Muchas gracias. Buenas noches.